Amigos, buenos días, bienvenidos a 24 horas, son las 7 de la mañana con 1 minuto. Hay importantes noticias para el día de hoy. Hoy está convocada la Asamblea Nacional. Todo puede pasar en esta sesión en medio de una petición de medidas cautelares por parte de la presidenta Guadalupe Llori. Hola Liz, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? El gusto es mío, Milton. Bien, amigos, buenos días. Toda la información respecto a lo que sucede en el Legislativo, como tú lo anunciabas, pero también actualizar la información de lo que está sucediendo tras ese amotinamiento en la cárcel del Turi en Cuenca. Vamos a conversar sobre ese tema ya mismo con el ministro del Interior, general Patricio Carrillo, para que nos cuente lo último que está ocurriendo en el sistema carcelario del país. Pero también nos va a acompañar en nuestro estudio Jorge Avedrabo, asambleísta por el Partido Social Cristiano, precisamente para profundizar no solo en la postura de este partido respecto a lo que sucederá el día de hoy en el Legislativo, sino en realidad el análisis en cuanto a todo lo que abarca, ¿no? La decisión de Guadalupe Llori también de presentar medidas cautelares, Milton, ante este anuncio de conformación de una comisión para evaluarla a ella y al alcalde. Así no le queda respaldo a la presidenta Guadalupe Llori, solo es cuestión de horas que se conforme esta comisión de evaluación. Vamos a empezar con las noticias. Anoche fueron trasladados 5 cabecillas de las principales bandas delincuenciales que se encontraban detenidas, recluidas en la cárcel de Turi, de Cuenca. Fueron llevadas a La Roca, en Guayaquil, como una medida para buscar bajar un poco la conflictividad. Y horas previas a eso de ahí, Milton, contar que nuevamente se produjeron incidentes dentro de la cárcel, esto mientras se decía desde la policía que ya se había restablecido el control, han hecho requisas nuevamente, armas incautadas, droga, alcohol en grandes cantidades para consumo, que le llama mucho la atención a la policía, y decir también que ya los familiares retiraron los cuerpos de los 20 asesinados en ese amotinamiento. Así es, ese fue, digamos, el drama de ayer durante todo el día para las familias. Esperar los resultados de medicina legal, la identificación de muchos cuerpos mutilados para poder darles cristiana sepultura. Vamos a ver qué pasa a esta hora, allá justamente en Cuenca. Ahí está Luis Alfredo Zúñiga. Hola Luis, buenos días. Queremos actualizar la información. Cuéntanos. ¿Cómo están? Muy buenos días, Liz, Milton, amigos televidentes. Nos encontramos a esta hora en los exteriores precisamente de la cárcel de Turi, donde realmente a esta hora no se registra mayor movimiento. Ya vamos a darles en breves momentos el detalle de lo que ocurre aquí. Sin embargo, ustedes bien lo han mencionado, realmente fue una jornada bastante ajetreada, con bastantes novedades en torno a este tema. Vamos a iniciar con lo último que mencionaron, el drama de la situación de los familiares, quienes llegaron desde diferentes partes del país, la costa, la sierra, para tratar de tener información sobre los privados de libertad, pues muchos estuvieron aquí desde la tarde del domingo. Recordemos que esto ocurrió la madrugada cerca de la 1 de la mañana del último domingo, 20 personas fallecidas confirmadas. De inmediato los familiares se trasladaron a Cuenca, visitaron hospitales, visitaron los exteriores de la cárcel y también finalmente el centro forense, donde finalmente ayer por la tarde se hicieron la entrega de los cuerpos. Aún hasta la última información que se dio no se han entregado los 20, sin embargo se ha avanzado bastante en este proceso. Les hemos preparado un informe, veamos. Este fue el panorama por la tarde en el centro forense de Cuenca. Uno a uno salían los cuerpos, rostros llenos de dolor por parte de los familiares. Era la tónica en este lugar. Ya se ha hecho la identificación de los cuerpos, 17 ya, las necrodactilias y el cotejamiento con el registro civil. Las personas han sido ya informados, sus familiares. Estamos con los protocolos de autopsia y ya cerca de 10 cuerpos han sido entregados a sus familiares. Familiares de los reos llegaron a Cuenca de diferentes partes del país. ¿De dónde viene usted? De Guayaquil. Porque yo soy de Quito, yo viajé hasta acá. Yo no vivo aquí, yo vivo en la costa. Esperaban noticias urgentes, pues en muchos casos lo último que supieron de su familiar dentro de la cárcel de Turi fue minutos antes de la tragedia y desde entonces perdieron contacto. ¿Qué le contaba? Que estaban disparando, que estaban metiéndose en la planta de abajo y que le ayuden. La lista final de los privados de libertad fallecidos estará a cargo de la Fiscalía. Hay cuerpos que hasta el cierre de este reportaje aún no habían sido reclamados por algún familiar. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas.
Ese fue el drama y la situación que vivieron los familiares desde el domingo por la noche hasta ayer, que ya se hicieron la entrega de la mayoría de cuerpos. 10 hasta el último reporte, la información oficial que dieron las autoridades. Sin embargo, 17 ya habían sido reconocidos y 3 cuerpos aún no habían sido reclamados por parte de los familiares. Rápidamente el panorama de qué es lo que ocurre acá en la cárcel de Turi. No hay mayor movimiento, tampoco hay mayor vigilancia ni militar ni policial. Hay elementos, sí, por supuesto, pero no al nivel que hubo el domingo. Ahora, este no fue el panorama que se registró durante la mañana de ayer, el lunes. Se estaba haciendo la cobertura, teníamos el equipo desplegado y de repente se volvieron a escuchar detonaciones, explosiones aquí al interior de la cárcel. Recordemos que se ha enviado un total de 1000 efectivos entre policías y militares para tratar de controlar la situación en este centro penitenciario. Se tuvo que volver a utilizar estas fuerzas del orden para tratar de contener. Minutos después consultamos a las autoridades en rueda de prensa qué es lo que habían pasado y nos supieron indicar que, si bien es cierto, se dio este altercado, no pasó a mayores y que, bueno, una frase que se utiliza bastante, ¿no?, que se había retomado la calma. Sin embargo, se pone en duda el tema de la calma cuando el domingo pasa un tema, en la mañana del lunes otro, así que sin duda hay mucho que trabajar aún en este aspecto. Y la última información, lo que tomó por sorpresa quizás a mucho, finalizando la tarde, fue este anuncio por parte específicamente del ministro del Interior, sobre el traslado de estos 5 privados de libertad de aquí, de la cárcel de Turi. 5 cabecillas de bandas, así lo mencionó el ministro. ¿Quiénes son estas personas? Específicamente los 2 identificados como principales responsables de la última matanza aquí y 3 miembros de su brazo armado. Inmediatamente luego del anuncio nos trasladamos hasta el aeropuerto Mariscal Lamar de Cuenca, hacia donde fueron llevados estos 5 privados de libertad que abordaron un avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en medio de un fuerte resguardo tanto militar y policial. Esto cerca de las 7:30 de la noche. Estuvimos ahí presentes en la pista del aeropuerto. Ellos abordaron el vuelo y de inmediato se trasladaron hacia Guayaquil, donde ya en este momento están en la cárcel La Roca. ¿Qué es lo que dijo el ministro al respecto de esto? Es que se ha preparado un espacio específicamente para ellos, con un resguardo especial para estas 5 personas. Un punto sin duda importante que reconoció en rueda de prensa el ministro del Interior, es que existe como tal esta corrupción al interior del sistema penitenciario. Así lo mencionó el mismo ministro del Interior en rueda de prensa. Indicó que hay bastante que trabajar, que se hace el perfilamiento, se hace el seguimiento para determinar quiénes son estas personas que sin duda también están colaborando a las mafias para que exista toda esta crisis al interior del sistema penitenciario. Esa es la información de lo que ha ocurrido durante toda esta ajetreada jornada de lunes y vamos a estar pendientes de qué es lo que ocurra a lo largo del martes sobre la actualización de datos y la información que se dé aquí en Cuenca. Ustedes continúan, compañeros, con mucho más en estudios. Muy buenos días. Buenos días, Luis Alfredo. Muchísimas gracias por esa actualización de la información, Milton. Y sobre lo último, pues ahí están las imágenes, ¿no? Ya una vez que salieron de Cuenca la noche de ayer, fueron trasladados acá a Guayaquil, a la cárcel de máxima seguridad La Roca, lo que genera preocupación porque son 5 cabecillas identificados por la policía de bandas que también, pues, integrantes de ellas guardan prisión acá en ese centro penitenciario al que han sido trasladados. Ahí están las imágenes de cuando llegan a Guayaquil, al aeropuerto de Guayaquil. Dice el boletín de prensa cuando contaban del traslado que estos cabecillas fueron los directamente involucrados en los hechos irracionales y radicales. Vamos a preguntarle al ministro del Interior si es que no es llevar el problema de un lado al otro, porque pueden aumentar las tensiones y porque en Guayaquil justamente están el grueso de las dirigencias de estos grupos delincuenciales. Decía Luis Alfredo en su microonda que retomar la calma y se pone en duda la palabra calma. Yo digo, quizá lo que se pone en duda es la palabra retomar. Realmente se retoma el control de los centros penitenciarios. ¿Alguna vez lo ha tenido la fuerza pública? Bueno, y el otro tema es, hay mucho que trabajar. Sí, eso no es noticia, eso ya se sabe. De hecho, las últimas masacres ocurridas del año pasado, creo que ha habido tiempo suficiente como para algo hacer para evitar que estos hechos se produzcan, ¿no? Y ahora que hablabas de esta palabra retomar, el ministro del Interior también dijo algo ayer respecto al centro de máxima seguridad de La Roca. Dijo, hay que retomarlo para lo que fue creado, como un centro de máxima seguridad. Esa será otra de las preguntas que le haremos, ¿no? Ver qué implica el que sea un centro de máxima seguridad, que ya se maneje bajo ese contexto. ¿Cuáles son las diferencias entonces que se van a dar a partir de ahora? Porque así fue concebido, pero en la práctica realmente nunca se cumplió con esa
esa función de que sea un centro carcelario bajo esas condiciones de máxima seguridad. Bueno, ya no adelantemos más las preguntas que le vamos a hacer al ministro, porque si no se las prepara. Son las 7:11, vamos a cambiar de tema. Bueno, lo mencionábamos también al empezar este informativo. Hoy un día importante en la Asamblea. Se va a intentar instalar la sesión del Pleno, en la que se prevé pues pudiera darse con incidentes, y esto debido a que se intentará que en el orden del día se establezca y se dé paso a la conformación de la comisión evaluatoria, ante lo que Guadalupe Llori pues incluso ha presentado medidas cautelares para evitar que en la Asamblea incurra en esta creación que ella considera pues no hay pie para hacerlo, ¿no? Y como aquí ciertos jueces reparten las medidas cautelares, no sabemos qué vaya a pasar. Es un tema complicado. Pero aquí hay una propuesta porque ya casi no le queda respaldo a Guadalupe Llori, por lo menos respaldo en no crear esta comisión de evaluación. Ya incluso la bancada oficialista se ha sumado con una propuesta curiosa, que esta comisión la encabecen todos o la integren todos los jefes de bancada, es decir, de las 5 bancadas que existen en la Asamblea Nacional. Esto podría concretarse el día de hoy. Vamos a ver un reportaje. El Pleno de la Asamblea Nacional fue convocado para este martes a las 11 horas. Allí, por cuarta ocasión, se intentará conformar la comisión evaluadora de las autoridades del CAL. Pero ahora UNES, el Partido Social Cristiano y los expulsados de Pachacuti, que son quienes impulsan esta iniciativa, contarán también con el apoyo del oficialismo. Eso sí, dicen, con ciertos lineamientos. Vamos por esta comisión, pero conformada por las 5 bancadas legislativas, y que seamos los jefes de bancada quienes asumamos la responsabilidad y la autoridad que corresponde sobre este proceso. Flores reconoce que antes de conformar la comisión debería existir una denuncia en contra de la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, o de los miembros del CAL, y cree que ir en contra de lo que dispone la ley podría entorpecer el trabajo de la comisión que se conforme. Al no poder acoger directamente la denuncia, no podrá avanzar hasta que la denuncia se presente, y ahí lo que corresponderá es que cualquiera de los 137 legisladores presente la denuncia, entendiendo que esta denuncia debe ser abocada a conocimiento y calificada por el propio CAL, por lo cual hay que tener un procedimiento donde también cuidado con las vivezas políticas para pretender salvar a unos u otros. Desde la izquierda democrática, en cambio, proponen que se evalúe a los 137 legisladores, las comisiones e incluso al personal de sus despachos. Pero mientras cada bancada busca alguna opción para destrabar la situación, Llori busca su propia salida, utilizando mecanismos judiciales. La presidenta del Legislativo presentó una medida cautelar para frenar la conformación de la comisión. Lastimosamente hay un entrampamiento, hay un bloqueo, y bajo esas circunstancias es muy difícil que demos tratamiento a los temas de urgencia. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. De la mañana, ya 7:20, les contamos sobre una insólita sentencia que favorece a empleados de la Estatal de Telecomunicaciones CNT con beneficios descomunales, que incluso se advierte podrían dejar números rojos a la empresa. Sí, el Comité de Trabajadores de CNT logró que el contrato colectivo acoja a todos los empleados de la empresa y con beneficios retroactivos desde hace 13 años. Es prácticamente el retorno de la burocracia dorada de antaño que, casi inadvertida, ha logrado una sentencia para reclutar como beneficiarios de la contratación colectiva de CNT a más de 4.400 servidores públicos que, legal o constitucionalmente, no deberían acogerse a la contratación colectiva. Lo cierto es que la dirigencia sindical de CNT se ha impuesto a través de una acción de protección aceptada por el juez Luis Tuquerres del Cantón Rocafuerte en la provincia de Manabí. ¿Qué buscan? Lo explica la exgerente de CNT, Marta Moncayo. Buscan el reconocimiento de todos los trabajadores como parte de un contrato colectivo. Económicamente, un golpe muy duro. Estructuralmente, un golpe muy duro. Bajo el supuesto derecho de la no discriminación, el juez Tuquerres supera la ficción con su sentencia del pasado 23 de marzo. Dice en el texto: comunicará a todos los empleados y servidores públicos, con excepción de los de libre remoción, se les aplique el régimen laboral del Código del Trabajo y que a partir de dicha fecha pasarán a ejercer todos los beneficios del contrato colectivo vigente entre CNT y el Comité de Empresa. Y hablemos de beneficios. En las líneas del contrato colectivo de la CNT,
Vigente a la fecha está la cláusula de estabilidad y garantía, que dice: garantiza a todos sus trabajadores amparados por la contratación colectiva la estabilidad laboral en sus cargos por 4 años, por lo tanto, no podrá despedir o terminar relaciones laborales. Es decir, podría una persona que ha trabajado 4 meses en la empresa, una vez que adquiere la estabilidad, si es que es despedido, recibir una indemnización de $70,000, $80,000, $90,000 por unos pocos meses de trabajo, de una forma absolutamente ilegítima. Pero la sentencia del juez de Manabí va más lejos. Aplica una retroactiva de beneficios para todos quienes se sumarían a la contratación colectiva, retroactiva desde el 2009. Sí, 13 años, dice el texto. Reconociendo todos los beneficios económicos y sociales devenidos y no percibidos de la contratación colectiva desde el año 2009 hasta la presente fecha. Por lo tanto, se está abriendo una puerta sumamente peligrosa para terminar de quebrar las empresas públicas que ya de por sí están en una muy lamentable situación. No solamente es la estabilidad, también son los otros beneficios que retroactivamente se quieren pagar de manera ilegítima. Por ejemplo, 13 años de alimentación, 13 años acumulados de transporte, 13 años acumulados de uniformes y otros beneficios a funcionarios públicos de escritorio. Multiplique beneficios, bonos y demás por el número de servidores que se sumarían a la contratación colectiva e incluya a quienes incluso ya pasaron por la empresa. Uniformes, bonos. Entonces, solamente cojamos el caso del uniforme, ¿no? Digamos que son $80 por cada una de las personas, multiplícalo por los años hacia atrás y eso por la gente que ha pasado por la CNT. Son varios comités de trabajadores que operan dentro de la CNT y cuyas actividades sindicales se nutren también del aporte de todos los servidores. La Constitución es muy clara. No puede ser miembro de un comité un funcionario público. De ahí se explica la insistencia por sus llamadas conquistas laborales, que buscan el regreso de la burocracia dorada al país. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Este lunes finalmente se inició la audiencia de juicio en el caso Las Torres, en el sexto intento. Es en este caso en el que se juzgará a 11 de 13 procesados, entre los que se encuentran el ex contralor Pablo Celis, su hermano Esteban, y el ex gerente de Petroecuador, Pablo Flores. Sí, se estima que esta audiencia podría extenderse entre 4 y 6 semanas en vista de los casi 300 testigos que están convocados. La fiscal general Diana Salazar presentó su alegato de apertura y tras eso pues se suspendió para continuar hoy con dicha audiencia, ¿no? La fiscal decía que como fiscalía van a buscar la condena dentro de este caso en el que están involucrados funcionarios públicos de Contraloría, de Petroecuador, de la Secretaría de la Presidencia de la República con personas particulares que sí guardan un vínculo, decía ella, familiar o de amistad con los funcionarios públicos en su momento. Así es, 7 de la mañana con 25 minutos, vamos a cambiar de tema. La fiscal general del Estado. Vamos a escuchar lo que dijo Diana Salazar. Al fin se instaló el día de hoy la audiencia. La Fiscalía ha presentado su teoría de los hechos, que básicamente se trata de que se comprueba la existencia de un grupo organizado y estructurado que operó a través de la Contraloría General del Estado, de la Secretaría de la Presidencia de la República y de la empresa pública Petroecuador entre el 2017 y el 2020. ¿Para qué? Para, a través del mecanismo de desvanecimiento de glosas, se obtenían del 20% de una factura de $20 millones. Este caso se lo ha ido construyendo gracias a la colaboración de las autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que entregaron bajo el principio de cooperación y de confianza en la Fiscalía General del Estado. Reciente fin de semana, la policía incautó 5.5 toneladas de droga en 3 operativos realizados aquí en Guayaquil, sobre todo en los puertos, Milton. Así es, uno se produjo tras la revisión de un camión que estaba rumbo al puerto y los restantes fueron realizados dentro de las instalaciones del puerto de Guayaquil. Veamos. Toneladas de droga en contenedores, yendo a los puertos a punto de salir o ya en la ruta. Es la historia de cada semana, sobre todo en Guayaquil. La policía hace su trabajo, pero hay una pregunta permanente. ¿Cómo llega esa droga ahí? Se sabe que Ecuador es país de tránsito y que esta ingresa por las fronteras.
Ahí donde el control es insuficiente, dice el exdirector de inteligencia militar Mario Pazmiño. Lo que se necesita es que el presidente de la República tome la decisión política de restablecer la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas, que cumplió un papel importante y que había constituido un tapón para el ingreso del narcotráfico para territorio ecuatoriano. ¿Y en las carreteras qué? Ahí hacen falta operativos, asegura el excomandante general de la policía, Ramiro Mantilla. Usted sale 6 de la tarde de Rumichaca y llega a Guayaquil y no le paró ninguna autoridad. O sea, no hay controles. Entonces, en la lucha contra el narcotráfico, origen y explicación de casi todos los hechos criminales en el país, se requiere un cambio de perspectiva. Cambio en el que se requiere que todos hagan su parte, aseguran. Yo pienso que Fuerzas Armadas y Policía Nacional tienen que renovar o adecuarse a la nueva realidad de la amenaza del narcotráfico. Y esto solo haciendo referencia al tráfico de drogas. Pero en Ecuador se mueven también armas y explosivos, usados por el crimen organizado dentro y fuera de las cárceles. Lo que necesitamos es atacar el problema de la inseguridad a nivel integral del Estado. El cambio de funcionarios en el área de seguridad es un punto positivo, dicen. Un primer paso. Ahora lo siguiente. Una política pública de seguridad que implique el pleno involucramiento de las Fuerzas Armadas en su rol. Ahí en las fronteras, en los caminos, en el perfil costero, donde se mueve la materia prima del delito. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Estamos con el ministro del Interior, Patricio Carrillo. Señor ministro, buenos días. El traslado de 5 cabecillas de la cárcel Turi de Cuenca a La Roca, no solo que marca un precedente con un mensaje de que se hará esto en caso de ser necesario para buscar tranquilizar, también marca un precedente porque se reabre La Roca. Y la otra, de una vez, ministro, le pregunto, ¿no es trasladar el problema de un sitio al otro? Buenos días, Milton. Un saludo a todos los ecuatorianos. Este es un antes y un después de cómo estaban manejando las crisis carcelarias. Efectivamente, se reabre un centro de máxima seguridad para líderes de las organizaciones que han sido identificadas. Y el tema es, ellos han tratado de someterle al Estado y ahora el Estado debe someterles a ellos en realidad. Lo que queremos nosotros es disuadir para que los líderes de las organizaciones delictivas, que son aquellos que propician estos eventos, sepan que de aquí en adelante, si van a cometer un acto, van a ser trasladados a estos sitios que van a tener un régimen diferente, un tema disciplinario distinto y que se van a eliminar todas las prebendas a las que han estado ya acostumbrados en los centros penitenciarios. Esa es la intención. Yo sé que aparecerán una red invisible de profesionales de derecho, de abogados, de defensa técnica que buscarán amparos constitucionales, que buscarán mecanismos de todo tipo para que regrese a la normalidad anterior. Pero el presidente Lasso se ha mantenido firme, el presidente Lasso ha manifestado su voluntad de que de aquí en adelante trabajaremos para que aquellos incidentes empiecen a neutralizarse, empiece a controlarse y todos aquellos que son una gran mayoría de PPLs que quieren rehabilitarse puedan tener las condiciones necesarias y en dignidad convivan y aprendan a convivir en paz para cumplir las sentencias y puedan ser beneficiarios de aquellos mecanismos. A estos líderes que les estamos trasladando, estamos paralelamente pidiendo pierdan todo mecanismo, especialmente prelibertades, pierdan todo mecanismo y cumplan en la totalidad su pena. Tras la última masacre del año pasado, se dijo que se iba a reabrir La Roca para llevar a estos líderes de las bandas. No se lo hizo. Han pasado 8 meses. ¿Por qué se lo hace ahora? ¿Por qué se esperó tanto tiempo? Bueno, nosotros tuvo que venir usted para qué? No necesariamente. Han venido adelantando acciones para garantizar, primero, la seguridad física. Segundo, para que ese centro realmente dé garantías. Es gente de alta peligrosidad, es gente que tiene mucho apoyo al exterior, es gente que puede tener todavía mecanismos armados. Vamos a mantenerlos en aislamiento total, sin comunicaciones, con algunos temas que por humanidad hay que darles indiscutiblemente, comunicación con su defensa, cercanía con alguna familia, pero no en los mecanismos en los cuales venían manejando acá. Hoy está abierto, que es la buena noticia. Ojalá este tema también permita no solamente que los líderes que han estado acostumbrados a generar todos estos desmanes en los otros espacios comprendan que de hacerlo van a ser trasladados al mismo sitio y seguiremos fortaleciendo con la presencia de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional.
¿Podría esta medida desencadenar algunos otros incidentes violentos en cárceles pequeñas o en otros centros a nivel nacional? Se han tomado los recaudos necesarios, estamos con mecanismos de reacción oportuna, pero esperemos, nuestro llamado es a que podamos ya por fin poner un elemento ahí que permita que estas organizaciones sepan que el Estado tiene el control y no ellos, especialmente en los lugares en donde estamos llegando a un umbral de crisis muy elevado y es necesario poner estas acciones. Ministro, buenos días. Y claro, lo que se pregunta la ciudadanía cuando lo escucho usted decir, estamos preparándonos para una reacción que pudieran darse en otras cárceles. En su momento, el estar preparado significaba tener policías y militares en los exteriores del recinto para contener cualquier situación que se pudiera dar. Puede ser esa una de las medidas, sobre todo acá en Guayaquil, ¿no? Donde se dieron el año pasado pues hechos lamentables, masacres que dejaron un saldo bastante negativo, asesinados y con un gran grado de violencia. Y Liz, buenos días. Buenos días. Hemos tomado todas las medidas, hemos conversado con el mando militar, con el ministro de Defensa, hemos conversado con la Policía Nacional, hemos conversado con las autoridades del SNAI y todos ellos han incrementado las capacidades en los centros en donde las agrupaciones que estuvieron relacionadas al conflicto del Turi tienen todavía presencia en algunas cárceles con contingentes grandes de personas asociadas a sus organizaciones. Nosotros podamos tener ahí unos mecanismos que nos permitan reaccionar, pero también que nos permitan anticipar por sobre todas las cosas. Cuando entendemos lo que sucedió en el Turi, ahí es muy complejo. Miren, lo que sucedió en el Turi es primero una retención de las personas que custodiaban las armas del un grupo y fueron mutilados al interior de las celdas. De eso poco se conocía afuera y cuando ya tomaron el control de las armas ya habían ejercido la violencia, las mutilaciones a los reos y ahí fueron arrojados al exterior. No avanzaron a sacar todos los cuerpos, pero ese momento recién empezó a visibilizarse los enfrentamientos armados, cuando ya los unos habían controlado las unas armas y las otras. En este procedimiento, además, logramos sacar ya del centro 8 armas, e identificar. A veces nos quedamos con cómo ingresan las armas y nos quedamos con la posibilidad de que la corrupción está únicamente en los funcionarios uniformados en las puertas de control. Hemos identificado otro mecanismo y el mecanismo creo que es el más eficiente para ellos a través de los economatos, a través de la factoría para la alimentación y a través de los mecanismos para el trabajo en los talleres. Esta forma de mimetizarla también es un mecanismo que no ayuda porque quienes dirigen estas empresas no nos garantizan absolutamente nada. Y por los volúmenes se hace imposible hacer una revisión física. Entonces estamos pidiendo también la posibilidad de que estos mecanismos que son utilizados como medio al interior de las cárceles para ejercer el poder sean revisados, especialmente los contratos con estas empresas. Y claro, hace tiempo atrás, acá en el centro carcelario de varones en Guayaquil, se vio algo similar. En la noche ingresaban a través de estas compañías para determinados privados de la libertad, objetos no permitidos, armas, incluso mujeres en su determinado momento, y esa era la vía que utilizaban. Y quiero regresar al punto de La Roca, esa cárcel de máxima seguridad concebida de esa manera, donde eran celdas unipersonales, con horarios para que salga cada uno a recibir un poco de sol, donde no tenían contactos entre ellos, pero que requería de una inversión para ponerla otra vez en funcionamiento, para tener todas las seguridades, y con eso me refiero a vigilancia con cámaras, a que todo sea automatizado, y ahora están siendo trasladados allá. ¿Qué pasó en ese camino? ¿Quiere decir que se hizo una inversión, que se lo preparó precisamente para que no haya ningún tipo de vulnerabilidad, considerando que van a estar ahí privados de la libertad de extrema peligrosidad? Y Liz, en eso ya se ha venido trabajando. El director del SNAI nos ha dado las garantías de que ese centro ya podía trasladarse. Al momento se encuentran 5 reos que son los que trasladamos desde el Turi a este centro. Son los únicos, la capacidad es para 100 con celdas aisladas, un régimen disciplinario diferente. Lo que estamos pidiendo también es que pierdan todo beneficio penitenciario, especialmente aquel que tiene que ver con prelibertades, para que cumplan en totalidad su pena e inclusive se inicien las acciones penales correspondientes por estos 20 homicidios adicionales. ¿Qué ha tenido en ese sentido de la función judicial? Perdón que te interrumpa, Milton, porque usted fue un crítico, ha sido un crítico permanente de esa falta de apoyo de la función judicial. Ahora hace ese pedido, ¿ha tenido ahí alguna respuesta?
Sí, lo vamos a trabajar el día de hoy. Tengo yo una reunión en el Palacio de Carondelet con el presidente y varios frentes de seguridad y vamos a adoptar algunas medidas. Ministro, yo le decía a usted al principio, el peor estreno para usted. Usted se trazó, y lo dijo acá el viernes, que uno de los principales objetivos de su gestión va a ser cárceles. Y empezó con esta masacre. ¿Usted sospecha que hay un tema político trasfondo aquí de esto? Mire, los hechos fácticos que suceden en los centros carcelarios son hechos que tienen que ver con esta economía ilegal, con esta forma abusiva de ejercer el poder con violencia por parte de las organizaciones criminales asociadas al crimen organizado. El crimen organizado no actúa solo, actúa indiscutiblemente con apoyos de gente que también es ubicada en espacios. Lo decía, y no lo digo yo, lo dijo Saviano en 1995 cuando escribió su libro Gomorra. El crimen organizado no actúa si no es con ayuda de funcionarios de Estado y con poder político y con poder jurídico. Pero lo que nos llama a nosotros la atención es que siempre coinciden hechos políticos con estos hechos delictivos y estas amenazas y estos actos irracionales en los centros penitenciarios. Sucedió cuando fue la detención de varios funcionarios del Instituto de Seguridad Social de la Policía, sucedió cuando se detuvo al excontralor, sucede ahora que están entregando información fuera del país, excontralor también. Entonces, esas coincidencias existen, pero no hay evidencia de que efectivamente el hecho político tenga relación o el hecho político motive este otro acto. Hay coincidencias, no hay pruebas, en tiempo. No hay pruebas de eso. No hay sospechas pruebas. No hay pruebas, hay sospechas, hay coincidencias siempre, pero estas cosas son las que ponen en duda. Y este es el llamado. Mire, la polarización al país no nos está haciendo bien, Milton. Yo creo que uno de los graves problemas que tenemos en la democracia, porque lo que está pasando en las cárceles no es solamente una afectación a quienes perdieron la vida y sus familiares, es a la sociedad entera porque está en ciernes la democracia. Y esta forma de utilizar populistamente lo que sucede para denostar lo que hace el gobierno, porque nada funciona mientras yo no soy gobierno, nada funciona, pero cuando soy gobierno todo funciona muy bien. Nos ha puesto en una polarización enorme. Creo que es hora de el Ecuador trabajar en conjunto para salir adelante. Es hora de que comunicacionalmente hagamos también una tregua, porque generamos mucha mentira, hacemos mucha posverdad de todo esto, no abona sino mina la confianza de las personas. Nosotros hemos aceptado la invitación para trabajar en favor del pueblo ecuatoriano. No hemos venido nosotros a hacer aquí mucho más polarizado el país. Entonces, y hacemos siempre la permanente invitación para trabajar en conjunto. Esto no es responsabilidad de una institución, esto es responsabilidad de todos absolutamente. Dos cosas para finalizar. Primero, escáneres. Usted habla de la corrupción, de los economatos, de cómo entran las armas, que no solamente es porque se los permite. Las armas no tienen patitas. Alguien se les deja entrar. Escáneres para vigilar la entrada y salida de alimentos, por ejemplo. Y la otra, el censo, ¿para cuándo? El censo empezó en el Turi. Eso fue uno de los pedidos. A esta crisis lamentable, a esta tragedia terrible, le vamos a sacar una oportunidad al menos. El Turi empieza desde el día de hoy con el censo. Un trato humano a las personas, todas las instituciones alineadas, el registro civil, criminalística e inteligencia para hacer inclusive una reubicación. Está ahora toda la comisión pacificadora y de diálogo en Cuenca. Iniciamos, la Secretaría de Derechos Humanos está trabajando en eso, el SNAI está trabajando y las instituciones. Hoy empezó el censo, lo pueden cubrir en los medios de comunicación, van a ser trasladados especialmente el pabellón de mujeres, luego el pabellón de contraventores, el CDP, y finalmente cada uno del resto de pabellones. Ese centro se queda con 1.600 PPLs y va a hacer, y tratamos de hacer un modelo de ese centro penitenciario. Eso lo ha hecho públicamente el pedido también el alcalde de la ciudad y nos hemos comprometido en trabajar para que el Centro Regional del Turi sea administrado por el municipio. La transferencia tecnológica que hay que hacer, la inversión que hay que hacer es parte de los 1.200 millones que el presidente ha ofrecido para la seguridad. Entonces empezamos a trabajar con esos mecanismos también. Ojalá exista fluidez en la contratación pública, ojalá todos empecemos a caminar en función de este objetivo que es para beneficio de los ecuatorianos. Los escáneres nada más. Toda la transferencia tecnológica, no es solamente escáneres. ¿Pero hay o no hay ya puestos? No todavía. No todavía. En el Turi no. Vamos a iniciar. ¿Cuántos hay puestos de los que se ha ofrecido? Todavía no existen. Porque aquí se vive de diagnóstico en diagnóstico. Sí, ya.
No existen todavía. Todavía no. Pero vamos a empezar porque toda la transferencia tecnológica, videovigilancia, escáneres y otros mecanismos, inclusive para el tema de comunicaciones, se está trabajando y lo vamos a empezar a implementar. Gracias, ministro. Patricio Carrillo, ministro del Interior, nos ha dado todo el detalle. Una noticia importante, hoy empieza el censo carcelario y empieza en... A esta hora de la mañana queremos darle la bienvenida a Jorge Abedrabo, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Gracias por estar acá, buenos días. La gran incógnita es, ¿se llevará a cabo o no la sesión del Pleno el día de hoy? Una vez que desde bancadas como la que usted representa, UNES, Pachacutic, ya se suma también con ciertas quizás lineamientos, hasta el mismo oficialismo, se busca crear esta comisión para evaluar a la presidenta Yori y ella ha presentado un pedido de medidas cautelares. ¿Cómo usted ve el escenario? Buenos días, Liz. Para usted, para el país, en especial para mi hermosa provincia de Bolívar también. Efectivamente, yo creo que la Asamblea tiene que, hoy un hecho histórico. La credibilidad se recupera con honestidad y trabajo. Y hoy no puede pasar. Ya se han burlado mucho de la ley orgánica de la función legislativa. Se han burlado mucho del país. Es el momento de demostrar, no solo la presidenta de la Asamblea, todos los legisladores, porque no podemos socapar que se siga transgrediendo la ley, que se siga transgrediendo la ley, que se siga diciendo cosas que no son, porque claro, se dijeron incluso que ya las bancadas tuvieron un acuerdo para no tener la sesión de la sesión del Pleno. Hoy a las 11 de la mañana tiene que estar el Pleno de la Asamblea instalado y a pesar de ello también dentro del tema la resolución del cambio del orden del día para formar esta comisión creo que es importantísimo. No para los legisladores, sino para el país. Hoy nos han dado la razón, el tiempo nos dio la razón, Liz. Muchos legisladores decían que para qué una evaluación, que no es necesaria una evaluación, que el CAL está muy bien, pero vemos que no es así, que la Asamblea ha perdido la credibilidad con la gente, que no solo la Asamblea, sino la política en general. Hoy vemos un presidente de la República que ha dicho públicamente que la Asamblea y los asambleístas no valen para nada, que después dio nombres, pero generalizó. Y eso no podemos permitir nosotros como Asamblea. Nosotros somos el poder ciudadano, el poder democrático que está representado a través de diferentes bancadas dentro del Poder Legislativo, ¿Pero qué que es el primer poder del Estado. Pero ¿qué pasará si el Tribunal de Pichincha le da la razón más bien a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, de que a través de esa conformación de esa comisión se están vulnerando sus derechos al debido proceso y a la seguridad jurídica? Igual se instalaría la sesión para tratar los temas que están previstos, excluyendo este de aquí. Aquí no hay que meter a organismos jurisdiccionales como es el caso de una medida cautelar. ¿Qué derecho se ha vulnerado de la presidenta Llori? No podemos burlarnos de la justicia del país. Se han burlado de la Asamblea, yo quiero burlarse de la justicia del país. Ningún juez coherente de este país, yo creo que calificaría esa medida cautelar. Pero si aquí reparten medidas cautelares como hoja volante. Bueno, políticamente sí estamos acostumbrados a que los políticos en decadencia, ya en medida desesperada, le pongo ejemplo Yunda, el ejemplo de la anterior asambleísta Norma, ella también en ese momento... Llori está en decadencia y desesperada. En decadencia, desesperada. Pero les maneja todo esto. Ustedes pueden ser 136 contra 1 y ella suspende la sesión y se acabó. Creo que eso ya no tiene que pasar porque no ha sido una burla a los legisladores sino al país. Pero ustedes pueden autoconvocarse y no hoy logran tiene que pasar eso, votos. En la sesión de ahora. ¿Quién le defiende a No Llori? es que me adelanto, Milton, en este caso. ¿Quién le defiende a Llori? Nadie. ¿A nadie? Y no hay ninguna bancada ni el país. Nadie le defiende y no tienen 92 votos para autoconvocarse. Pero lo importante en este momento, en esta convocatoria de ahora, es que ella ya suspende la sesión, clausura la sesión y sale abruptamente, como ha salido en las últimas 3 sesiones que se ha apelado la presidencia incluso, y que no ha podido bajar a su curul a defender su posición de asambleísta de una provincia muy respetable. Pero ahora sí, nosotros, en este momento, es que a las 11, no es que me adelanto, Milton, pero si es que a las 11 clausura la sesión, ahí sí nosotros tenemos que autoconvocarnos en ese momento. Es que vemos que el secretario, prosecretario, no está en razón del país o en razón de la democracia de este país, tenemos que en ese momento nombrar un nuevo secretario. Una pregunta, asambleísta. ¿Por qué tanto show durante todos estos días en estos intentos de convocar, de conformar la comisión de evaluación? ¿Por qué no presentan una denuncia ante el CAL por incumplimiento de funciones contra la presidenta? ¿Y quién tendría que calificar eso? Le pregunto, Milton. ¿El mismo CAL? ¿Cree que el CAL va a calificar la autodepuración de ellos mismos, autoevaluación? Yo creo que no es el momento. Por eso es el tema ahorita. Pero si no pueden conformar comisión, si no pueden autoconvocarse, y la presidenta Llori presenta una medida cautelar contra el propio pleno al que ella representa, no es descabellado pensar en que le denuncien ante el CAL, pues. Bueno, cualquier cosa puede pasar hoy en la Asamblea, pero sí lo digo con mucha claridad. Hoy es el momento histórico de defender la institucionalidad de la Asamblea, de defender los poderes democráticos del país, de devolver esa credibilidad a la gente. ¿Por qué no creen en los asambleístas? ¿Por qué no creen en la clase política? Porque pasa eso.
Perdemos el tiempo en vez de debatir temas importantes, como es el tema del uso progresivo de la fuerza, como es el tema de nuestros agricultores del país, que hoy ni siquiera tienen para poder sacar, a vender sus productos, comercializar. En mi provincia de Bolívar les toca dejar en las naranjas, en Caluma, por ejemplo, que se pudran en los árboles, porque no pueden comercializar. La gente en el páramo, la leche le toca botar porque no pueden ni siquiera ya hacer quesos. Y eso es lo bastante duro. Y por eso hoy nosotros tenemos que ratificar ese compromiso de trabajo con el país. Y la asamblea, si es que no da esas muestras, no solo tienen que irse a la casa a los 7 del CAL, pues bueno, no se irán a la casa, sino se quedarán como asambleístas y como autoridades. Pero dentro de ello, creo que la asamblea tiene que devolver eso, esa credibilidad y el respaldo, creo que tiene que darle el país en este momento. Asambleísta, pero ahí surgen precisamente, si bien se van sumando adeptos a que se conforme esa creación, surgen ciertas sugerencias por parte de las bancadas. IDE, por ejemplo, dice que se debería evaluar entonces a los 137 asambleístas, incluidas las comisiones. ¿Estarían de acuerdo ustedes con eso? Bueno, cada comisión hace su trabajo. Yo le hablo en el tema de mi comisión, incluso de la niñez y adolescencia. Yo creo que sí debería evaluarse también el trabajo. Tenemos una sola ley, que es del COMPINA, ¿no es cierto?, que es el Código Integral de Protección de la Niñez, que ha pasado mucho tiempo, 4 años ha pasado, para que hoy sigamos en segundo debate y que no se pueda salir un código tan importante para los niños y niñas de este país. Yo creo que sí tiene que evaluarse ese trabajo. ¿Que ha obstaculizado los trabajos en algunas comisiones? Sí, y eso ya depende de cada una de las comisiones, de las mayorías de cada una de las comisiones, pero por ejemplo en el caso de la comisión que yo represento, creo que sí también se debería hacer una evaluación de las autoridades de la misma, del trabajo que se ha hecho, y si es que está bien hecho, a seguir y continuar. ¿Y porque la propuesta? Aquí tampoco es que decimos ya a dedo, queremos sacar a todo el mundo, ¿no? Es una evaluación que tiene que ser estructurada, técnica, política, y en ese sentido tomar resoluciones en razón del país. ¿Y la propuesta que se hace desde la bancada del oficialismo de que esta comisión esté integrada por un representante de cada bancada de la Asamblea? Bueno, eso te tendrá que analizar. Y yo creo que aquí esa representación no se tiene que hacer solo a través de partidos políticos, que bueno, está bien, las bancadas pueden estructurarse desde esa perspectiva, pero esta comisión tiene que ser amplia en ese sentido y el Pleno tiene que decidir en ello. Y no pensar en que aquí va a ser una suerte de comisión salvadora o perseguidora. No, tiene que ser una comisión realmente en la cual tienen que respaldarse democráticamente, y si es que van los jefes de bancada, qué bueno, pero que hagan un trabajo técnico y que el país les va a estar vigilando. Ahora, perdón, asambleísta, que le diga esto, pero ustedes los políticos creen que somos tontos los ecuatorianos. Ustedes crean una comisión, ¿para qué? Para después decir, señora Yori, le felicitamos porque se ha estado trabajando bien. Ustedes crean una comisión para sacarla del cargo. ¿Los socialcristianos quieren o no quieren la presidencia? Bueno, los políticos, no solo ahí, Milton, yo le digo, y ahora la presidenta Yori le culpa hasta a los medios de comunicación. No sé si les pregunto si los medios de comunicación serán los tontos que la presidenta de la Asamblea. La Asamblea no hace su trabajo. Afecta porque entonces, a nosotros también, a los políticos buenos no. Pero sí decirle, Milton, que ahí nosotros con firmeza, diremos las cosas como tienen que decirse en razón del país. ¿Quieren o no quieren la presidencia? No, la presidencia siempre hemos dicho claramente que nosotros no buscamos la presidencia de la Asamblea, que nosotros no buscamos formar comisiones para entrar a ver temas de minería, para ver el tema de que elegir el Consejo de Participación Ciudadana. No, aquí las cosas son con claridad y transparencia. Los pactos han hecho otros, Milton. Otros para meter la mano al bolsillo de la gente con el tema tributario. ¿Ustedes no pactaron con el correísmo? No hemos pactado nunca con el correísmo y siempre le hemos dicho claramente, hemos coincidido, como es el tema este. Y mire ahora, Milton, no fue una coincidencia solo del Partido Social Cristiano y el Guillunes, sino también ha sido una coincidencia ahora del BAN, pues. Ha sido una coincidencia de parte de la izquierda democrática. Ahora están todos contra Ha sido una coincidencia de Pachacuti. Están todos contra Yori, pero lo que pasa es que aquí está más cerca de irse 136 y quedarse ella. ¿Pero en qué ha pactado el Partido Social Cristiano? Nosotros, el tema de amnistías, votamos en contra. Y lo dijimos claramente. En el tema de la ley de inversiones votamos a favor, sin pedir nada a cambio. En el tema de la ley tributaria, en el tema impuestera, votamos en contra. Mire, en el tema de Pandora Papers, otro ejemplo. Ahí era el tema de conspiración, que ya el uno ya quiere irse, que el triunvirato de la conspiración. Miren, y nosotros claramente dijimos, no vamos a apoyar al tema de Pandora Papers porque va y si estamos vulnerando el tema democrático. Y el presidente lo que necesita es de estabilidad y gobernabilidad en ese sentido, y nosotros no apoyamos ello. Esos son los ejemplos que hemos dado con coherencia para el país. Ahora, asambleísta, pero claro, lo que también se venía señalando es que este intento de conformar esa comisión era sacar a Guadalupe Yori, pero tras de eso pues había también ese afán de que avancen juicios políticos que tienen que ver con designación de autoridades. La salida de Guadalupe Yori pudiera facilitar entonces el camino para eso, es lo que consideran algunos. No, yo creo que aquí tienen que transparentarse los temas. Los juicios políticos que han sido a dedo, Liz.
Juicios políticos que ponen ya sistemáticamente, algunos no dicen, no, quitemos este porque otro se portó ahorita mal. Ya la ley dice que ahorita no, ahorita estamos en este proceso de manera inmediata, hagámoslo en este momento. No, no, no. Aquí no podemos dejar en acefalía o que cada uno vea cómo pueda responder. Yo creo que tiene que hacerse de manera técnica, sistemática, y así es de manera de responder. No es un tema de Guadalupe Llori en ese sentido. Yo creo que ella le ha quedado muy grande su cargo como presidenta de la Asamblea y tiene que dar respuestas al país. No a nosotros, sí, a nosotros también como pleno de la Asamblea, porque también ha vulnerado a través de esa medida cautelar y como les decía a ustedes también, a los medios de comunicación, se ha burlado del país. Y eso nosotros, como legisladores de este país, como ciudadanos de este país, no lo podemos permitir. Bien, vamos a ver qué pasa. A las 11 de la mañana la sesión. A las 11 de la mañana está instalada la sesión, ahí también estaremos informando a toda la ciudadanía de cómo va pasando. ¿Volarán las vacas? Puede ser, Milton, puede ser. Esperemos que no sea una sesión tan accidentada, se puede decir, que hoy se respeta la democracia. Oye, hay que entender siempre, quien te pone te puede sacar. La democracia es eso, la democracia se construye con más democracia. Y de gana quieren evaluarla, sáquenla de una vez, pues digan de frente. Es que la evaluación tiene que ser así, tiene que ser técnica, y si es que es el caso, que se quede, se queda. Una denuncia hubiera sido mejor en el CAL. Gracias.